Muy buenas noches, bienvenidos señoras, señores, en este cajón desastre que llamamos Ni Más Ni Menos. Tenemos un poquito de todo para intentar, como siempre, sorprenderles cada semana, cada jueves. Vamos a hablar de los datos del paro en el inicio, en el arranque de este programa. Datos del paro analizados por nuestro economista para ver exactamente a quién benefician, dónde se están produciendo esos empleos, qué tipo de empleos son los que se están produciendo. Vamos a hablar de ello inmediatamente, pero después en el debate ya con Gonzalo, con Rosa y con Diego hablaremos de otros asuntos pues que pasan, como ustedes podrán imaginar, del día después del 9 de noviembre. Después del 9N en Cataluña ha llegado el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. Veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. En fin, son algunos asuntos que les anunciamos ya para este Ni Más Ni Menos de hoy, programa número 54, por cierto. Damos ya la bienvenida a Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, el paro bajó en los últimos 12 meses en casi 300.000 personas, en unas 285.000, así a grosso modo. Lo que siempre dice la oposición, Diego, es que ese desempleo, o ese empleo, mejor dicho, creado, realmente tiene escasa calidad. Son empleos temporales, en sectores como el turismo, que no tiene una estabilidad. ¿Qué podemos decir de todo eso, Diego? Bueno, la verdad es que cuando analizamos los datos por comunidades autónomas nos encontramos de todo. Aunque en general la tendencia es positiva, hay, como digo, muchos matices. Teniendo en cuenta el marco general, que como comentaba hace un par de semanas, que es un mercado laboral que está recién apagando el incendio, yo creo que cualquier puesto de trabajo es bienvenido. Ojalá la discusión en España, el problema en España, fuese que todos los puestos de trabajo que hay son temporales. Porque, digamos, si en vez de 5 millones de parados tuviéramos 5 millones más de personas trabajando con contratos temporales, creo que estaríamos todos de acuerdo en que sería mucho mejor. Mi intención hoy es resumir, de muchísimos datos que hay, resumir los principales para que la gente tenga una idea de cómo son los tipos de cómo son los trabajos que se están creando, precisamente para responder a esa pregunta y a esa crítica que se hace simultáneamente sobre la calidad de los puestos de trabajo. Y como va a ver la gente, no hay lamentablemente una respuesta, porque la respuesta de si los puestos de trabajo que se crean son buenos o son malos depende del punto de vista, porque como vamos a ver a continuación, hay muchos ángulos de cuál se puede observar la información. En los últimos 12 meses se crearon 274.000 personas. Es el mayor incremento... Empleos. Empleos. Personas creamos las que podemos o las que nos dejan. Pero, sí, es verdad. No sé si tantas. Empleos. Es el mayor incremento desde que se inició la crisis. Me refiero a incremento interanual, siempre el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado. 8 de cada 10 puestos de trabajo fueron para varones, que se llevaron 221.000 empleos, y para las mujeres quedaron los 53.000 restantes. O sea, mayoritariamente para los hombres. Sí. El empleo creció en todas las comunidades autónomas, excepto en Castilla-La Mancha, donde se perdieron casi 5.000 empleos. Y de las comunidades autónomas donde más creció el empleo fueron Extremadura, Asturias y La Rioja. Cataluña es, por supuesto, la comunidad autónoma donde trabaja más cantidad de personas. Hay 3.100.000 personas trabajando en Cataluña, casi el 18% de todas las personas que trabajan en España. Y si comparamos el número de ocupados que hay actualmente, que son 17 millones y medio, con los que había al principio de la crisis en 2008, vemos que hay una caída del 15% del empleo. En todas las comunidades autónomas es más o menos igual, en algunas un poco más, otras un poco menos, excepto las Islas Baleares, donde la pérdida de empleo en los últimos 6 años ha sido de solo el 1%. O sea, ellos están casi como al comienzo de la crisis. O sea que han recuperado todo lo que se había perdido. Así como dije antes que 8 de cada 10 puestos de trabajo correspondieron a varones, todos los puestos de trabajo beneficiaron a personas de más de 25 años de edad. Porque mientras ese grupo de edad recibió 300.000 nuevos puestos de trabajo, se perdieron 26.000 empleos juveniles, o sea, de gente de entre 16 y 24 años
siguieron sufriendo destrucción de puestos de trabajo. ¿En qué sectores se crearon estos empleos? Bueno, 85% de los empleos fue en el sector servicios y el otro 15% en la industria. Porque tanto en la agricultura como en la construcción se siguió destruyendo empleo. En el caso de la construcción, la caída interanual de empleo fue del 0,5%, que es la más baja desde que comenzó la crisis, o sea que es probable que en los próximos trimestres ya podamos ver creación de empleo incluso en la construcción. Entonces, en definitiva, de las 17,5 millones de personas que tenemos trabajando en España, 13,400,000 trabajan en los servicios. O sea, 3 de cada 4 personas que trabajan en España trabajan en el sector servicios. En la industria trabajan 2,400,000 personas. En la construcción, 1 millón. Y en la agricultura, unos 650,000. Ahora, los distintos sectores tienen distintos pesos, distinta importancia en el mercado laboral de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en las Canarias, 9 de cada 10 personas trabajan en los servicios. Y en Madrid prácticamente lo mismo, el 85%. Por el turismo, me imagino. En ese caso sí, pero en el caso de Madrid es el 85%. En este caso porque hay muchos, todos los servicios vinculados con las instituciones del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, La Rioja y Navarra son las comunidades autónomas donde el empleo industrial es más importante, porque 1 de cada 4 personas en Navarra y en La Rioja trabaja en la industria. Ahora hay un dato importante que es el siguiente. El número total de personas trabajando aumentó un 1,6%. Sin embargo, si tomamos el número de personas que trabajan con nacionalidad española, vemos que aumentó un 2%. ¿Y esto por qué es posible? Porque el número de inmigrantes trabajando cayó un 2%. Muchos marcharon, ¿no? Sí. Y a su vez es curioso porque dentro del colectivo de inmigrantes tenemos que aquellos que vienen de otros países de la Unión Europea han incrementado sus puestos de trabajo en un 3%, o sea, más que los propios españoles. Y los inmigrantes del resto del mundo, en los últimos 12 meses, perdieron un 5% de sus empleos. Entonces, miremos hasta aquí, que estamos diciendo que hay una recuperación en el mercado de trabajo, que se están creando puestos de trabajo, pero al mismo tiempo los inmigrantes del resto del mundo están cayendo un 5%. Los menores de 25 años siguen perdiendo un 3% de empleo. En cambio, los varones de más de 25 años están recibiendo puestos de trabajo y los de nacionalidad española crecen un 2%. En definitiva, hoy tenemos que menos de un 11% de las personas que trabajan en España es extranjera. Es el menor porcentaje desde marzo del 2005, o sea, en casi 10 años. Pensemos que en el 2008 el porcentaje de inmigrantes trabajando en España era el 14% del total. Y esto es un dato, una cosa muy importante para tener en cuenta. Si bien los inmigrantes nunca fueron más del 14% de todos los que estaban trabajando en España, de los puestos de trabajo que se perdieron en la crisis, 1 de cada 3 era de inmigrantes. Es decir, si a lo largo de la crisis se perdieron 3 millones de puestos de trabajo, 1 millón de puestos de trabajo estaban en manos de inmigrantes y 2 millones de trabajos que se perdieron eran de españoles. Es decir, que si no hubiera habido inmigrantes al comienzo de la crisis, el ajuste de plantillas se tendría que haber hecho completamente a costa de puestos de trabajo españoles. Es decir, que al final se puede estimar que la presencia de inmigrantes en el mercado de trabajo español salvó 500,000 de puestos de trabajo que estaban en manos de españoles, porque, insisto, de no haber habido inmigrantes, todo el ajuste se hubiera hecho sobre los puestos de trabajo de los españoles. Las Islas Baleares es la que alberga a mayor porcentaje de inmigrantes, el 21% de las personas que trabajan en Baleares son extranjeras. Le sigue Murcia con un 16%. Y en el otro extremo están Galicia y Extremadura con menos de un 4%.
Ahora, de todos los puestos de trabajo que se han creado, desde el punto de vista de la situación profesional, todos los empleos que se crearon han sido asalariados, porque en los últimos 12 meses se perdieron 11.000 empleos no asalariados. Y dentro de los asalariados, todos los puestos que se crearon fueron afortunadamente en el sector privado, porque hubo 307.000 contrataciones de asalariados en el sector privado, al mismo tiempo que se perdieron casi 18.000 empleos en el sector público. Entonces, hoy trabajan en España, como ya dije un par de veces, 17,5 millones de personas, de las cuales 3.100.000 son no asalariadas y 14.400.000 son asalariadas. De esos asalariados, 11,5 millones son en el sector privado y prácticamente 3 millones en el sector público. Hay 3 comunidades autónomas, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde el empleo público es más de un 20% del empleo total. O sea, 1 de cada 5 personas o más en estas 3 comunidades trabaja en el sector, trabaja en el sector público. Y en cambio, en el otro extremo, tanto Baleares como Cataluña son las comunidades autónomas donde el empleo público tiene una menor importancia, es el 12%. Más de la mitad de los empleos asalariados creados en los últimos 12 meses fue temporal. Más de la mitad. Más de la mitad. Bien. Que es un avance, porque hasta antes eran todos temporales. Pero bueno, mientras el número de asalariados con un contrato temporal creció casi un 5% en los últimos 12 meses, los que tienen un contrato indefinido crecieron un 1%. Entonces, hoy prácticamente 1 de cada 4 asalariados trabaja con un contrato temporal, que es menos que al comienzo de la crisis, porque al comienzo de la crisis era un 30%. Ahora, en las comunidades autónomas hay una amplia variabilidad en esto que se llama la tasa de temporalidad, es decir, qué porcentaje de los asalariados tienen un contrato temporal. Por ejemplo, en Extremadura y Murcia son las 2 que tienen más porcentajes temporales, es del 35%. Y las 2 que tienen menos son Madrid y Cataluña, con el 17% y el 18% respectivamente. Y ahora hay una última perspectiva, que es ver el empleo creado según el nivel de formación de las personas que obtuvieron el empleo. Y esta creación de empleo de 274.000 personas en los últimos 12 meses se corresponde con una creación de empleo de la gente que tiene primera o segunda etapa y formación profesional de educación secundaria y formación superior, pero la gente que tiene hasta educación primaria, sea completa o incompleta, ha perdido un 18% de puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Es decir, mientras la gente con menor formación perdió un 18% de puestos de trabajo, la gente con más formación fue la que consiguió todos los nuevos puestos de trabajo. Y este es un dato muy importante. Si tomamos el número de personas trabajando en esos 4 grupos formativos, es decir, educación primaria, primera etapa de educación secundaria, segunda etapa de educación secundaria y formación superior, de esos 4 grupos, y comparamos al inicio de la crisis y ahora, vemos que el número de personas trabajando con formación primaria cayó en 2 millones de personas, cayó un 60%. Y en cambio, los que tienen educación superior crecieron un 5%. Es decir, que a lo largo de la crisis, a pesar de toda la destrucción de puestos de trabajo, la gente con formación universitaria ha conseguido puestos de trabajo a lo largo de la crisis. Es decir, es el único grupo en el que tiene hoy más gente trabajando que al comienzo de la crisis. De ahí está siempre la misma recomendación a quienes quieran mejorar su puesto de trabajo o a quienes estén desocupados. Que se formen. Que se formen. Porque no quiere decir que todas esas personas que tienen formación superior están trabajando en lo que les gusta, pero al menos están trabajando. Es decir, a lo mejor es un arquitecto que está trabajando en una oficina. Vale, pero está trabajando.
Entonces, esa es tal vez la conclusión más importante de todas, digamos que es una cosa que uno repite, que uno escucha, pero cuando lo ve constatado en números, lo voy a repetir. Las personas con educación primaria a lo largo de la crisis perdieron 2 millones de puestos de trabajo. Las personas con primera etapa de formación secundaria perdieron 800.000 puestos de trabajo, pero las personas con formación superior ganaron 350.000. Es curioso, o sea, que se pueden sacar muchas conclusiones, que mayoritariamente el trabajo nuevo es para los hombres, sobre todo, que es para el sector servicios, la industria sigue contando poco y la construcción sigue cayendo. Que contar con mejores estudios significa algo, lo que nos decían nuestros padres de pequeños, y tenían razón, lo vamos comprendiendo ahora, y desmiente o confirma otras cosas, como lo del empleo precario, eso que siempre le dice la oposición al gobierno de turno, sea quien sea. Y también se desmitifica el tema de inmigración. Eso iba a preguntar. La inmigración ha sido un factor muy, muy positivo. O sea, que no vinieron para quitarnos el empleo y están quitándonos el empleo, como decimos. Han cotizado y se han marchado. O sea, para España fue un negocio redondo. Y yo creo que el gran problema demográfico que tiene España, que en los próximos 15 años se va a perder 1 millón de personas, se va a solucionar cuando la economía vuelva a crecer de manera sostenida y vuelvan a venir inmigrantes a cotizar y a trabajar aquí. Entonces, el problema demográfico se va a solucionar así otra vez. Interesante, sin duda. Y la demostración de que los datos, las matemáticas se pueden aplicar, bien estudiadas, bien analizadas, se pueden aplicar y tener una utilidad más que práctica en este caso. Y hacer, gracias a ello, pues me imagino puede servir para planificar muchas cosas. Y, insisto, el consejo de capacitarse en lo que sea, yo creo que tiene una ratificación enorme a partir de estos datos. Correcto. Muy bien, pues Diego Barceló, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta vamos a estar con nuestro debate público de este día, dentro, como saben, de nuestro programa Ni Más Ni Menos. Pues seguimos adelante, aquí estamos de nuevo en la segunda y última parte de nuestro Ni Más Ni Menos. Tiempo para debatir la actualidad que, como ustedes entenderán, pasa por esa enfermedad que padece España, esa inflamación de corrupción, corruptitis aguda que padecemos y que no sabemos si se puede curar o no. Vamos a hablar de ello, también, por supuesto, de lo de Cataluña. Es verdad que es un tema que ya cansa un poquito. Ayer Rajoy explicaba cuál es su posición, ni sí ni no, pero todo lo contrario, porque ya saben que Rajoy ejerce de gallego, es gallego y además ejerce de gallego. Bueno, hablaremos de ello y si hablamos de la corrupción, pues tenemos que fijarnos en Asturias. Y ya no solo por lo de Villa o por la que se está liando en el Montepío, sino por la consejera de Bienestar Social, la exalcaldesa de Langreo, cuyo marido y ella son propietarios de una empresa que subcontrata con el Principado y además no solo no la destituye nadie ni ella dimite, sino que incluso ella entiende que no está haciendo nada ilegal. Yo no sé si es así o no. Doctores tiene la Iglesia. Gonzalo, bienvenido. Hay una colusión de intereses clara. Si ella interviene en la contratación, evidentemente no puede hacerlo. Si ella de alguna forma da, bien sea jerárquicamente o porque ella quiera algún tipo de instrucción, estaría cometiendo un delito. Ahora, yo creo que es que el tema ya al final lo que hay que hacer es vamos a poner remedio definitivamente a todo esto. Yo hace unos días, en uno de estos programas, yo decía que una ley de punto final no puedes proponerla porque al final estarías tapando muchas cosas. No. Pero lo que hay que hacer es que la justicia siga por su camino todos estos temas y vamos a poner de una vez por todas medidas de verdad para acabar con esto. Y las medidas para acabar con esta corrupción, sobre todo con esta, no con todas, pero con esta que tenemos, para mí hay una que es elemental y clara, que es que el político no tenga ninguna capacidad de decisión ni en el nombramiento del técnico que decide la obra,
ni en la comisión que adjudica la obra. Es decir, eso de que se haga un tribunal para un concurso, para una obra, en la que los políticos y los sindicatos meten la manaza, es lo que genera la corrupción. Si las obras las adjudican meros técnicos que han llegado por oposición y que no le den su puesto a nadie, esos técnicos no se van a jugar su cocido por dárselo a uno o a otro. Son corrompibles, bueno, sin duda. Todo ser humano. Sí, pero claro, al final técnicos entre comillas, porque es un técnico que tenía un puestín de grupo C que tú lo subes a grupo A o a grupo B, lo metes en el tribunal y entonces te debe a ti el puesto. Entonces, por eso digo, cuando la provisión de plazas de la función pública sea estrictamente por mérito y capacidad, y no tenga mano nunca en ningún tribunal un político, cuando dejemos la administración por un lado y la política por el otro, que es como debería ser y como es en los países civilizados de nuestro entorno, a partir de ese momento la corrupción se reduce a la 10ª parte en el mejor de los casos. Porque evidentemente todo ser humano es susceptible de ser corrompido, eso está claro. La frase es, yo no sé si es que no soy corruptible o es que todavía nadie ha pagado mi precio, ¿no? Pero evidentemente es más fácil untar o convencer a alguien que te dé un puesto de trabajo que alguien que ha llegado ahí por oposición, habiendo estudiado como un cabrón, vamos a decirlo así, y sacando una oposición en competencia digna con otro. Ese no se va a jugar el puesto por una mierda de obra. Es que este caso, Rosa, buenas noches. Buenas noches. Es que este caso yo creo que todavía llega un poco más allá, porque esta consejera no adjudicaba directamente las obras a la empresa en la que participa. Esa empresa era subcontratada, con lo cual eso, salvo que haya una investigación o que todo sea muy transparente, hay una empresa a la que se le adjudica una obra y resulta que esa empresa subcontrata a la empresa donde la consejera en cuestión tiene un 19% y su marido el resto. A mí esta señora salió, hizo una rueda de prensa hablando, bueno, pues de su decencia, de su moralidad, que yo no la pongo en duda, pero de la incompatibilidad total y absoluta. Vamos a ver, yo digo, esta señora cobra de la administración, cobra políticamente por gestionar los servicios públicos de la tercera edad. Como política y como consejera tiene un sueldo por gestionar los temas de la tercera edad. Pero cobra también por un 19% que tiene por construir infraestructuras para la tercera edad. Claro, cuando menos esto resulta chocante, porque como es una subcontrata que la consejería que preside concede a una empresa y esa empresa subcontrata no para otro tipo de empresas, sino para hacer residencias de personas de la tercera edad públicas. O sea, a mí me parece un escándalo, sea legal o no sea legal. Yo pienso que legal no puede ser. De todos modos, a mí me gustaría decir una cosa, que es que los políticos... Había una ley de incompatibilidades estupenda que los tenía súper amarrados y hace unos años la cambiaron. Pero la cambiaron para ellos porque los trabajadores públicos, seas laboral o seas funcionario, no puedes ejercer otras funciones. O sea, un trabajador laboral de un ayuntamiento, si quiere en sus horas libres trabajar en otra cosa que no tenga nada que ver con ese ayuntamiento, ni absolutamente nada que ver con su puesto de trabajo, tiene que pedir permiso al ayuntamiento para que le conceda poder en sus horas libres trabajar en otra cosa. Y no se lo suelen conceder, o al menos no se lo suelen conceder a los que no son de la cuerda del que gobierna. Porque yo sé, por ejemplo, un caso concreto en el Principado de un trabajador que montó una empresa de la que era gerente, pero no trabajaba en ella, de temas que no tenían nada que ver con su puesto de trabajo y le abrieron un expediente. Le abrieron un expediente, pero al lado había arquitectos que tenían compatibilidad y otros a los que no se la daban. ¿Por qué? Porque había arquitectos más próximos al régimen y otros menos próximos al régimen. De forma que la ley de incompatibilidad estaba muy clara, se la apañaron los políticos en su momento para beneficiarse, pero para los trabajadores no. Los trabajadores, un trabajador que trabaje de 8 a 3 y por la tarde quiera trabajar pues donde le dé la gana, de dependiente en un comercio y ganarse 300 euros, resulta que no puede. Y resulta que una consejera puede tener el 19% de una empresa que hace trabajos para la propia consejería, pero no directamente, indirectamente. Hombre, vamos. Estaba buscando, si me permitís, el precepto penal que encaja perfectamente. Lo voy a leer entero.
a que nadie diga que yo imputo nada a nadie, ¿no? Viene del precepto penal y que juzgue el televidente sobre si encaja o no encaja. El artículo 441 del Código Penal dice: la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o asesoramiento permanente o accidental bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares en asunto en que va a intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviera destinado o del que dependa, incurrirán las penas de tal. Bueno, penas que por cierto son de multa e inhabilitación, vamos. O sea, son penas estas para decir, ala, no te sanciono y déjame en paz. Yo, a mí, personalmente, creo que lo estoy definiendo, ¿no? No todos tendríamos que ir al 439, al aprovechamiento de funciones para facilitar la participación, ni a ninguno de estos que ya exige una cierta intencionalidad, ¿no? Esto es un delito de actividad objetiva. Es decir, se lleva a cabo una conducta de forma profesional, a través de una empresa interpuesta, en un servicio en el que uno mismo dirige. Ahora, el otro día cuando estábamos hablando del tema de corrupción, yo decía, y ratifico, que en parte esto se explica porque hay una inclinación social a aceptar conductas que en otros lugares no se aceptan. O sea, en España, Argentina, Brasil, Italia, se aceptan cosas que en Inglaterra o Dinamarca no se aceptan. Pero hay otro punto que podemos señalar como otra de las causas de la corrupción que nunca se menciona, y es que la corrupción, en casi todos los casos, es hija de la intervención del sector público. Quiero decir... Pero, matiza, de la política, porque es lo que hablábamos antes, yo creo. Es decir, no de técnicos, sino de políticos, que son los que deciden las adjudicaciones. Digamos, por ejemplo, en Andalucía, todos los cursos de formación subvencionados, si no existieran cursos de formación subvencionados y hubiera una desgravación en el IRPF para el individuo que pagara su propia formación, no habría lugar para esa corrupción. Por ejemplo, subvenciones en la cultura, en museos, en cine, en lo que quieran. No tendrían razón si se suprimiesen todas y se dejara a la sociedad civil para que cada uno pudiera desgravarse del IRPF lo que dona para hacer una película o un museo o donde quisiera, se irían restringiendo las posibilidades de corrupción. Y por supuesto, hay un margen que no se puede suprimir, que es, por ejemplo, para obras de infraestructura tiene que estar el sector público. Pero en ese caso, como las áreas corruptibles se habían minimizado, el poder fiscalizador del Estado podría ser mucho más efectivo. Y por eso también me llama la atención que para combatir la corrupción, la gente ponga atención o ponga sus esperanzas en un grupo como Podemos, que precisamente lo que quiere es el avance del sector público, que es precisamente lo opuesto de lo que se necesitaría. Es decir, dada la historia, los antecedentes, lo que cabe esperar de un mayor avance en el sector público es más corrupción y del nombramiento de más inspectores y más trabas al sector privado, menos producción y más corrupción. Entonces realmente me parece que hay una confusión conceptual importante que generalmente no es tenida en cuenta, y es esta. Yo es que creo que el modelo político, tal como lo conocemos hasta ahora mismo, está muerto. O sea, el modelo político en España está totalmente muerto. O sea, yo no sé si hay que hacer lo que dice Gonzalo de un punto y final y empezar de nuevo. Yo no sé si se necesita a Podemos o va a ser todavía mucho peor, o si necesitamos que venga alguien y dé una vuelta de 180 grados a todo esto, pero desde luego esto está muerto. Rasques donde rasques. Mira, hay corrupción. ¿Sabes qué pasa? Las revoluciones no existen. Los puntos, el borrón y cuenta nueva no existe. Lo que hay en una sociedad civilizada, madura, como la española, es el trabajo cotidiano, en este caso de la justicia, en este caso de los ciudadanos, lo que fuese, y poquito a poco se va a ir cambiando. Pero qué justicia. Yo es que en estos momentos... A ver, Granados está preso, hay mucha gente que está presa. Pero hoy hemos conocido que no tramitan la denuncia de UPyD contra Mas. Por eso. Yo creo que lo que dice... Yo ya no me creo nada. No, hombre, sí, tampoco, yo creo que tampoco eso. Lo que dice Diego, yo creo que Diego tiene toda razón. El problema es de la hipertrofia del sector público. Si tú concentras el poder, tienes más facilidades para corromper y para corromperte tú mismo. Eso es algo que es
objetivo. Entonces, por eso, las medidas tienen que ser de dejar al poder político en su sitio natural. El sitio natural del poder político es la indirizzo política, es decir, es la dirección política del país, del ayuntamiento o de la comunidad. Pero claro, la indirizzo política no es decidir a qué empresa se le da una obra y con qué empresa trabaja la administración. Es decir, ese es el problema. La indirizzo política no es decidir quién es el magistrado que está aquí o que está allá. Eso es un poder, tiene que ser un poder independiente, autónomo y que puede decidir por sí mismo lo mismo en la provisión de puestos. ¿Por qué? Porque al final son funcionarios de una oposición durísima, pero que para tener algunos puestos, al final tu jefe tiene que tener una orientación política y de alguna forma al final tú incurres en tu cursus honorum, en tu carrera, la necesidad de una cierta afinidad a uno a otro. Es decir, pierdes independencia si quieres prosperar. Eso a mí me parece evidente. Pocos funcionarios, y mira lo que voy a decir, pocos funcionarios son los que no se pliegan a quien gobierna y al poder. Son muy pocos. Un poco por lo que tú estás diciendo, y sé muy bien de lo que estoy hablando. Claro. Sí. Porque el plegarse al gobierno de turno significa muchas prebendas. Y en el momento que tú no te pliegas, hay gente que no nos plegamos, hay bastante gente, pero hay un colectivo muy grande que siempre se pliega al poder establecido. ¿Por qué? Porque va a ganar más porque hay complementos, claro, porque hay ascensos y porque ellos cuando entran a gobernar necesitan rodearse de una serie de gente, porque normalmente, exacto, en un ayuntamiento o en una consejería cuando entran la gente, hay políticos que están verdes, verdes, y necesitan del funcionario que le asesore y que le oriente. Yo ¿Qué pasa? Funcionarios que han estado de cara a la pared en una mesa. Yo también. Años. Yo también. Y a funcionarios que les han Claro. abierto expediente por decir la verdad. Por decir, esto se hace así, así y así. Yo conozco a una alta funcionaria que la mandaron, como decían los políticos, al Palomar, a una sala bajo el tejado. Tenía mesa y silla, pero no tenía ni teléfono siquiera, Y esto es muy habitual. Entonces, realmente, si los trabajadores públicos fueran coherentes como tienen que ser y se dieran cuenta de que su trabajo es el que es, no estar a cuenta de lo que venga el político de turno a decirle, esto funcionaría muchísimo mejor. Por lo tanto, yo le pongo culpa también a parte del trabajador público por consentir que se hagan estas cosas o por firmar cosas que no deben firmar o por mirar para otro lado. Si todo el mundo pusiera reparos de legalidad a lo que le pide el político y le dijera, por aquí no paso, señor, esto es ilegal y no lo voy a hacer, precisamente, no estaríamos como estamos. De tener una plaza, claro, por concurso. Correcto. Y que no se hace para eso. Se hace para que estés independencia. exactamente protegido. Bueno, pues así todo incumple. Ahora, de todas maneras, no solo cuando digo intervención del sector público, no me refiero solo al gasto público, sino también a las regulaciones. Por ejemplo, cualquier restaurante, cualquier bar, tiene que, aunque parezca mentira, llevar planillas diarias donde apunten la temperatura a la que recibe cada insumo de cada mercadería, la temperatura en la que estaba cada mercancía en la nevera, la temperatura a la que todo tiene que estar registrado, tiene que estar, todo tipo de controles. Alguien puede, evidentemente hay restaurantes que lo hacen, pero alguien puede pensar que todos los restaurantes llevan toda esa planilla al día. Entonces, cuando uno tiene inspectores que tienen que controlar esa idiotez, la posibilidad de corromperse es muy fácil. Si tenemos inspectores que tienen que estar controlando si los restaurantes tienen las aceiteras descartables o no, es una cosa inconcebible que el Estado gaste recursos en eso. Si se eliminaran las regulaciones innecesarias, porque yo siempre digo, hay muchas regulaciones que parten de la base de que la gente es idiota, pero digamos, si la comida está en mal estado, yo ya me daré cuenta y me iré a otro restaurante. Entonces, si se suprimieran las regulaciones innecesarias, todos esos inspectores podrían dedicarse a fiscalizar lo que realmente hay que fiscalizar y entonces, una vez más, las oportunidades de corrupción disminuirían. Bueno, ¿tenéis todos WhatsApp? Yo creo que sí, ¿no? Que tenéis todos WhatsApp. ¿Habéis eliminado el doble check este? No. Está un poco relacionado con lo anterior, ¿eh? Yo ¿Cómo pretendemos
en cierta medida engañar, porque no queremos que se reconozca que hemos leído un mensaje y estamos diciendo que no hemos leído. Creo que hay un auténtico furor con este tema. A mí no me molesta, vamos. Es que eso es lo curioso, lo que decía Diego. No lo entiendo. Que en otros países eso existe y nadie se ha alarmado. Y aquí todo el mundo ha dicho, no, que lo quite. Tiene una explicación que... Yo lo quité una época y lo tuve que volver a poner, porque cuando tú lo quitas tampoco sabes si el otro lo lee. Claro, evidentemente, claro. Entonces hay ocasiones en que es útil saber si lo recibe o no. Pero sobre todo, vamos a ver, es útil saberlo por no ser pesado. Porque tú le mandas un mensaje a alguien que es un tema urgente, compruebas que lo ha leído y te olvidas. Claro. Si no puedes comprobarlo, vas a seguir insistiendo y te vas a decir, si no te ha contestado, pues será por algo. Claro. Lo que pasa es como esa gente en plan que te parejas, ¿no? Que me has leído, que imaginaos la cantidad de amistades o de relaciones de pareja que puede leer, que puede romper eso estos mensajes. Es como ridículo, que es muy frecuente. Bueno, y a los profesionales nos pasa mucho que te llaman 3 veces para lo mismo. Y yo siempre digo lo mismo, oye, si no te lo cojo a la primera, no te lo voy a coger ni a la segunda ni a la tercera. Si es urgente, mando un mensaje y me digo, oye, es muy urgente. Y ya juzgaré yo, en función de mis propias urgencias, si te lo cojo o no. Pero si no te lo cogí la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. ¿Eso está claro? Pero de todos modos, esto ya funcionaba en el Facebook, que dice, lo ha leído cuando mandabas, no sé, yo me parece... Hombre, habrá gente muy engañadora y ese es el motivo de bueno, que... yo tampoco creo que sea engañar, yo creo que es también un poco una cuestión de privacidad, de intimidad, ¿no? No sé. No, parece ser que gente joven, ¿no? Y es que si el novio te mandé un mensaje y lo leíste, pero no me contestaste, ¿qué estabas haciendo? Es como lo del horario que dice, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, que me acosté muy temprano ayer y tal, y dice, pero si tenías el... Estabas conectado a las 4 de la mañana. Claro. O sea, los padres con hijos en edades de esas de 18 años y 19... yo lo sé, que eso 14, ha sido... 14. Y 14, ¿no? Ha sido muy útil, porque entonces si salen... y la gente está intranquila, estará, no sé qué, si cogió coche. Entonces las madres, sobre todo, miran el WhatsApp y dicen, estaba conectado a las 11. Ah, bueno, por lo menos llegó y está bien y no sé qué. Ahora, a mí me encanta esa aplicación que se inventó esa madre americana, esa me encanta. Que yo creo que no tardará en llegarnos a España, que harta de que sus hijos pues los llamaba y no le cogían el teléfono. Entonces, esa aplicación hace que tú le llamas, no cogen el teléfono se le bloquea y hasta que no te llamen no les vuelve a funcionar. Entonces, creo que están arrasando en ventas en Estados Unidos, a mí me encanta. Entonces, claro, para los hijos jovencitos, pues les pones la aplicación y ya sabes, o me contestas o no va a haber teléfono hasta que me llames. Bueno, hablando del tema de Cataluña, Gonzalo, el que no se admita a trámite esa querella que ha presentado UPyD contra Mas, ¿tiene su base jurídica o no? Como todo, las resoluciones judiciales, o en este caso de Fiscalía, creo que fue, sea lo que sea, Tribunal o Fiscalía, lo que hay que hacer es leerlas y conocerlas, para conocer cuál es la literalidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me encaja en varios tipos penales la conducta de Mas. Entonces depende de que hayan acertado con el tipo penal que denuncian el que lo haga o no lo haga, ¿no? Y estoy tratando lo que hay que tratar el artículo, porque como son de esos artículos que se usan poco, pues cuesta un poco localizarlos, ¿no? Uno el robo lo tiene localizado, las lesiones también, pero la convocatoria ilegal de referéndums, pues uno no se enfrenta todos los días en el juzgado a ella, ¿no? No es un precepto que domine, ¿no? Y yo lo estuve buscando por casualidad, por curiosidad, vamos a decir, con precisión. Y entonces llegué a la siguiente conclusión, que no solo, bueno, es en torno a esa usurpación de funciones, ¿de acuerdo? Son artículo 506 bis, siguientes y concordantes, que sirven para que a la autoridad de funcionario público que lleva a cabo o convoca un referéndum ilegal, cualquier tipo de consulta ilegal, se le pueda procesar, ¿no? Y además, oye, mira, aquí ya las penas son a ver cuántos son, prisión de 1 a 3 años, mira, ya, aquí hay prisión, ya no hablamos de mera multa, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que retrata a la Fiscalía, al Fiscal General del Estado, ante su propia contradicción, ¿no? Porque los artículos siguientes sancionan a las asociaciones que colaboren, disuelven las asociaciones que colaboren, tipifican penalmente la conducta de aquellas asociaciones que se utilicen para eso.
sancionan también la utilización de fondos públicos para eso, sancionan la participación de particulares en esas consultas. Por lo tanto, o el fiscal general de Estado hace las cosas bien o que se vaya para casa directamente. Es decir, oiga, no me diga que a por más y a por la vicepresidenta. A por más y hasta por el último mono que haya participado allí. Y la disolución de esa sociedad civil, se llame como se llame, por el derecho a todo eso. Todos disueltos, pero último. ¿Y por qué? Porque había una prohibición expresa de que se celebrase en una forma y en otra. Por lo tanto, y esa prohibición expresa tenía su fundamento en la falta de competencia y en la falta de encaje legal de quien lo convocó. Por lo tanto, es un delito, lo miremos como lo miremos, lo que hay que hacer es, o todo el mundo empieza a cumplir la ley, le aplicamos el Código Penal a todo el mundo, o dejamos de aplicarlo para todos. Pero debería haberse aplicado, pregunto y opino, debería haberse aplicado el mismo día 9. Vamos, yo tengo clarísimo que lo que se debería haber hecho, quedase bien o mal. Ahora vamos a ver, si tú explicas, mire, el artículo tal del Código Penal dice esto, y si usted abre, le tengo que detener, le detengo. Exacto. Si tú lo explicas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores creo que tiene que hacer, que aquí que preocupa es la imagen de España, ¿no? Parece como que nos tenga que dar la patente de ser demócratas a alguien de fuera, ¿no? Vendrá la ONU, la Unión Europea o el Sursum Corda a decirnos si somos demócratas o no. Tú te vas a decir, mira, hay un artículo del Código Penal que dice que esto es ilegal y se va a aplicar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ser demócrata, lo primero que exige es cumplir la ley. Todo el mundo, sin excepciones. Hombre, ahora también es verdad que si no la cumplen en materia de corrupción y en materia de todo esto, tampoco podemos exigir que la cumplan en un tema de un referéndum. Artur Mas sacando pecho diciendo yo soy... Claro. Es que es reírse de los españoles, reírse del resto del país. Yo estoy Lo que pasa indignada. es que actuar de otra forma no es echar gasolina a este No, incendio. No, cumplir la ley nunca es echar gasolina. Echar gasolina es excepcionar el cumplimiento de la ley. Es que un presidente tibio es lo peor que puede tener un país. Lo peor. Votaron a favor de la independencia 1 de cada 3 catalanes. Imaginaos que antes de eso hubiéramos llevado a cabo algún tipo de esta medida. No llega, aproximadamente. Bueno, imaginaos que antes de eso hubieran tomado medidas como esta. ¿Pensáis que eso hubiera producido ese mismo resultado? ¿O habría gente que se añadiría a la causa porque efectivamente consideran que España les agrede y todo eso? Yo creo que sí. Todo lo contrario. Lo que pasa es que si simplemente, vamos a ver, el otro día no sé quién decía que la justicia tenía que ceder a la política. No, la justicia tiene su campo, ya hablábamos antes, lo que decíamos, que la justicia siga su camino con total independencia y que la política siga el suyo. Y lo hablamos la semana pasada. Es que lo que no se puede sin más, vale, lo prohíbo, detengo a esta gente y fuera. Oiga, no, espere, vamos a ver. Hay un problema político que hay que atajar. El problema político con medidas políticas. Y vamos a empezar a ver si modificamos la Constitución para permitir un pseudo derecho a secesión, si hacemos una reforma constitucional, con todos los pasos que hay que seguir. Que se apruebe por mayoría cualificada, que se disuelvan las Cortes, que se produzcan unas elecciones generales, que las nuevas Cortes, por esa misma mayoría cualificada, o por mayoría simple en este caso, vuelvan a aprobarlo. Una vez aprobado, se convoca un referéndum y entonces sí, está reformada la Constitución. Hagamos todo eso si creemos que la medida política es esa. O adoptemos las medidas políticas que pide. Pero ojo, adoptar medidas políticas no supone excepcionar el cumplimiento de la ley. Nunca. Porque cuando uno excepciona el cumplimiento de la ley, el resultado siempre es peor. Siempre. Lo vimos en Bankia, lo vemos con todos los problemas que tenemos ahora. ¿Por qué surge Podemos en esencia? Porque se le ha dado el dinero que tenía que ir, o que se considera que tenía que ir a un agente, a entidades financieras. Acertado o equivocado, pero lo que se hizo fue excepcionar la ley. Porque cuando Bankia tenía que haber quebrado, cuando CCM tenía que haber quebrado, cuando todas las entidades financieras tenían que haber quebrado y aplicarles la ley, como a todo hijo de vecino, como a cualquier empresario que se arruina, a usted le aplico la ley, cierro esa entidad financiera. No hagamos la trampa y los depositantes, oigan, mire, hay un fondo de garantía de depósitos. Acúdase al fondo, restitúyanse a los depositantes y lo que no le cubra, pues mire, la ley está para eso. Usted se aguanta la parte que no le cubre. Vayan al concurso, a la quiebra y traten de reclamarlo. Vamos a aplicar la ley siempre y posiblemente las cosas salgan bien. Porque cuando cosas se hacen bien, salen bien o a veces mal. Pero hay más posibilidades de que salgan bien haciéndolo bien que haciéndolo mal. Y si lo hacemos mal, salen mal seguro. Entonces, vamos a atajar el problema político con medidas políticas y el problema jurídico y judicial con medidas judiciales. Es que yo creo que no hay otra. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo. ¿Y Diego? Sí, estoy de acuerdo. Lo que no quita pensar que si hubieran mandado a la Guardia Civil a detener a Mas, A eso me refiero. el problema sería mayor. Entonces, es complicado, ¿no? Porque a lo mejor el problema fue haber esperado hasta ese día, si se hubiera actuado antes. Pero en cualquier caso, es un tema complicado.
de todas maneras, en caso de duda, coincido con Gonzalo. La aplicación de la ley es la guía. Entonces, mientras se aplique la ley, pero claro, lo que no se puede es exceptuarla para una cosa y para otra no. De todos modos, en Cataluña, el consentimiento que han tenido durante 30 años, haciendo lo que les ha dado la gana, poniéndose el mundo por montera, siendo los reyes del mambo, llevó a esto que ha llevado, y llevó a que este señor, a este presidente de Cataluña, con la chulería que le precede, hiciera y dijera el domingo lo que hizo y dijo. O sea, es una burla. Una burla, yo lo considero una burla al resto de los habitantes de este país. Una burla, sí, pero yo estoy muy ofendida con los gobernantes de este país. Porque la burla fue consentida por el presidente del gobierno, que tardó 2 días en salir a hablar, para no decir nada tampoco. Y luego el Partido Socialista, que siempre está buscando a ver si ganó algo con lo mal que lo hacen estos. Entonces ya sale contando otro discurso. O sea, el país es patético. Yo digo que esto está acabado. Y en este caso Podemos se ha llamado silencio también. Sí, porque tiene 2 almas ahí. Claro. Hombre, claro. Sí, claro. En ese caso como el PSOE, Exacto, que no sabe igual. si tienen que romper con el PSC o no, entonces no saben qué decir. Bueno, y lo del PP es más inexplicable, porque se supone que tiene una sola alma, pero... Es inexplicable. Pero la oculta. Sí. Puede ser que alguien la vea, la reconozca y entonces no le quieran votar. No lo sé, es que a mí en el fondo me parece que las cosas son mucho más fáciles. A ver, son complicadas, es un tema complejo, pero no es un tema difícil de enfocar. Por aquí hay 2 soluciones, o lo dejas correr o le entras. Evidentemente, dejarlo correr te lleva a perder siempre. Pues te van a llevar siempre adelante, te van a marcar ritmo. Si le entras al tema, te puedes equivocar, efectivamente. Te puedes equivocar y puedes arriesgar. Pero en cualquier caso vas a hacer algo y vas a tener tú la iniciativa, que eso ya es un punto. Dicen que Franco tenía en su escritorio tres pilas de carpetas. Unas las urgentes, otras las que pueden esperar y otras las que el tiempo va a resolver. Entonces, como que no iba a hacer nada. Y a lo Eso mejor... en la administración se hace mucho. Sí. Y puede ser, pero no sé, este tema es muy complejo. Yo a veces también pienso que Rajoy en este caso puede tener información que uno no tiene y por eso puede decir cosas que uno no comprende, y que si uno tuviese toda la información tal vez actuaría como Rajoy. Pero es un error. Pero no lo sé. Pero mira, yo creo que en cualquier caso, el tomar la iniciativa y decir, señores, de acuerdo, ustedes quieren opinar, vamos a hacer lo posible para que puedan hacerlo bien. Ya tienes ganado el primer paso. Oiga, yo a usted no estoy negando nada. Voy a pretender que lo hagamos bien. Y yo llevo una reforma constitucional que permita la participación, que permita plantear eso y que diga, lo que hablabas tú el otro día, las condiciones en todos los aspectos en las que se puede plantear un referéndum y una secesión. ¿Por qué? Porque claro, es que ese problema está ahí. Es que está claro que esa reforma, mejor que la pilote un partido como el PP, que al menos en teoría defiende la unidad de España, y no partidos que son ambiguos en cuanto a ese tema, porque entonces esa reforma ya la tenés entregada. Y ya me vas a dejarlo pilotar precisamente al bombero torero, al que quiere salirse. Claro. No le puedes dejar que marque el ritmo, porque su ritmo va encaminado a eso. No puedes esperar siempre a que se equivoque. Claro, lógico. Porque al final... Lo que pasa es que ahora están tanto Artur Mas como Rajoy dejando pasar el tiempo porque los dos creen que ganan. En el caso de Rajoy dice, déjalo que convoque elecciones y que se estrelle. Y Artur Mas piensa, vamos a dejarlo a que pase el tiempo, que llamen elecciones y cuando tengamos el Parlamento en español, las Cortes totalmente atomizadas, ahí avanzamos y sacamos lo que queremos. Claro. Entonces, como siempre decía un analista político argentino, Rosendo Fraga, decía, que también es historiador, dice, las crisis surgen siempre por un error de cálculo. En algún punto alguien calcula mal. Entonces, acá hay mucho cálculo, alguno se va a equivocar. Sí. Y cuando venga el error de cálculo viene la crisis. Y luego al final, una vez acabada la corrida, todos somos manoletes, eso está claro. Luego todos diremos, mira, pues se hizo mal esto o lo otro, pero cuando vas por el camino, a lo que te obliga el puesto, además, es a actuar. Si no, podría ser incluso un delito de abandono de destino. Sí. Oye, Rosa quería hablar de lo de Aquagés, porque también es curioso, otro caso más de presunta corrupción en Asturias. Viene de Cataluña, ¿no? Tiene unas ramificaciones. ¿Ahora la empresa viene de ahí? Sí. Lo sorprendente fue hoy que hablan presuntamente, supongo, de que Aquagés también pagó estancias en Las Caldas al presidente de Cantabria y a un director general del gobierno asturiano, a José Balmori, que yo me quedé sorprendida porque este hombre es director general desde hace poco tiempo, era concejal en el Ayuntamiento de Llanes y yo no sé, Aquagés
si es que lleva las piscinas o tal, porque realmente el agua en Llanes lo cobra Asturagua. Ahora, no sé si es la misma empresa o qué es, o sea, pero se queda uno perplejo. Sí, es que al final lo que hay es como una especie de estado natural de corrupción, ¿no? Sí. Es decir, a todo el mundo le vale todo es normal, no pasa nada. Pero que te corrompas porque te paguen una noche en el balneario porque de Las Caldas, al final, 300 euros. ¿Crees que tienes derecho a ello? Pero, sí, ¿Crees que te va? Supongo, Por pero, eso es un estado natural. Pero no es muy triste. Yo, supongo, digo presuntamente, porque no sé si es... yo lo he leído en prensa, no sé si es verdad que estos señores han estado en Las Caldas, pero... En Estados Unidos hay una ley que prohíbe recibir regalos de un valor de un valor superior a $1. Entonces, automáticamente cualquier regalo pasa a aquí es el Código Penal. Claro. Lo dice el Código Penal. Lo dice el Código cualquier Penal. cantidad, cualquier dádiva, es decir, ya no solo es dinero, es dinero o bienes. Está en el Código Penal. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una violación continua de la ley, porque están todos recibiendo regalos permanentemente. O sea, es que yo muchas veces lo pienso, o sea, todos estos, porque ya han salido un montón de nombres de los que iban a Las Caldas, pero vamos a ver, pero que son personas con unos salarios decentes, que se pueden pagar 200 euros por ir una noche a Las Caldas, o sea, que tan barato te vendes, porque o es que ellos creen que eso no es compra-venda, ellos... Yo creo que eso no es un precio, es lo que hablamos, es como un derecho que tú tienes, es como un derecho de pernada. Una tensión. Es un algo más, sí, es un algo más. Y yo voy, ¿no? O sea, ellos lo creen, sí, que va con el cargo, el que te inviten a hoteles y el que te inviten a viajes, etcétera, etcétera. Pero mira, yo me tengo que pronosticar alrededor de esto de Aquagés y de alguna cosa más, y no voy a pillar los dedos, y no me pidáis un nombre porque no lo voy a dar, y tengo los tres, ojo a lo que dices, que va a haber 3 bombazos relacionados con la corrupción en Asturias. No pienso apuntar nada. ¿Más que el de Villa? Más que el de Villa. Vamos, del estilo. El estilo. Sí. Es que esto va a ser Y nos uno vas a para... dejar así. Inesperados, 1 millón de además. habitantes. Yo, en mi opinión, los 3 inesperados. ¿Y nos vas a dejar así, sin Os voy a dejar apuntar? así. Sí, bueno, puedo topearlo. ¿Políticos de algún partido en concreto? No puedo decir nada más. No hay forma. Bueno, que nos quedan 3 minutitos nada más, señores. Si quieren saber algo más de esto, pues les remitimos a futuros programas, que me imagino que podremos ir dando ya más detalles. Vamos con la agenda, Rosa. Pues a nada, ver. poquito. Vamos a decir poquitas Estamos ya cosas, esperando pero las bueno, Navidades. sí. Ópera en Oviedo, hoy y el domingo, y luego la próxima semana, Madame Butterfly. Una pasada. En Oviedo hay teatro en el Filarmónica, también siguen las noches de fado con mujeres, Carla Pires. En Llanes hay las jornadas gastronómicas viernes, sábado y domingo de les faves, la fabada y les verdines. Está francamente bien darse un paseo por el oriente y probar las verdinas, que están francamente buenas. Exposiciones interesantísimas en varios sitios. En el Museo del Pueblo de Asturias, destacar una exposición que tienen sobre cámaras fotográficas desde principio de siglo. Es muy interesante esa exposición, al que le guste la fotografía, o sea, es de una colección privada, pero importantísima. Y bueno, el Museo de Bellas Artes, hay exposiciones buenas en todos los sitios. Y bueno, pues como siempre, Jovellanos, Laboral, todos tienen, pero bueno, esta semana destacamos Oviedo, que tiene varias cosas, desde ópera hasta fado y teatro. Muy bien, señores, pues nada más, agradeceros a todos, a los 3 que hayáis estado aquí, a nuestros espectadores, por supuesto. Gonzalo, muchísimas gracias. Ya nos contarás más detalles de esas bombas que anuncias. Cuando vayan saltando. Cuando vayan saltando. Bueno, eso no tiene mérito. Cuando ya se sepan, Gonzalo, no. Yo os digo 3, no digo nada más. Gracias, Rosa y Diego, a los dos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, sobre todo. Volvemos la próxima semana con el que será ya programa número 55 de este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.